Bueno chicos, entonces el día de hoy, el tema que vamos a tratar, pues ya habiendo hecho la previa introducción acerca de lo que son los microcontroladores y los sistemas programables, ya llegamos como a este nivel. Entonces en este punto vamos a definir este tipo de hardware. Entonces, según la clase anterior, nos definimos que un microcontrolador es un sistema microprogramable. Entonces, es un circuito integrado que contiene dentro de sí la unidad central de procesamiento, la memoria central, los puertos de entrada y salida digitales, entre otros elementos, como vimos en la estructura general que tienen todos estos dispositivos programables. Entonces, según aquí en la diapositiva, pues podemos encontrar el ejemplo de un PIC, ¿sí? Que más adelante profundizaremos más. Podemos ver un microprocesador y podemos ver una tarjeta Arduino, que pues dentro de sí tiene integrado también uno de estos microcontroladores. Entonces, como podemos ver, estos dispositivos no son del todo ajenos. Los encontramos en distintas aplicaciones, como por ejemplo la industria informática, dentro de los electrodomésticos, como televisores, DVDs, entre otros. También se encuentran presentes en la parte de la comunicación, en la parte de la industria y en elementos que apoyan la automatización. Pero en sí, ¿para qué sirven? ¿Cuáles son sus características principales? Aparte, digamos, de los elementos de la arquitectura que lo conforman. Entonces, en primer lugar, estos dispositivos son programados para realizar tareas puntuales. Sí, o sea, por ejemplo, si nosotros miramos un computador en sí nos permite hacer varias funciones a la vez. Podemos digitar textos, podemos ver videos, podemos escuchar música, podemos programar, ¿sí? O sea, de alguna manera es multipropósito, o sea, como tal, el hardware tiene que dar todas esas capacidades administradas desde los sistemas operativos. Sin embargo, este dispositivo tiene como propósito una tarea puntual. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar un microcontrolador para controlar las variables, por ejemplo, como la temperatura. Podemos obtener y también transmitir variables hacia otros componentes. Por ejemplo, podríamos poner a variar perdón, el movimiento del ratón, ¿sí? Transmitirlo hacia el computador. Pues miren, aquí en el diagrama también tenemos algunos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de la temperatura, entonces podríamos programar el microcontrolador y adicionarle un sensor para que cada cierto periodo de tiempo me empiece a registrar o me empiece a leer la temperatura. Podemos también desde el microcontrolador controlar, valga la redundancia, la velocidad de un motor, así como también la orientación del mismo. Hablando del ejemplo del mouse, entonces si nosotros miramos, el movimiento del mouse está ubicado en dos ejes, el X y Y. Y pues esa interpretación de ese movimiento se va a transformar en coordenadas desde el computador. De otro lado, pues también podemos controlar la apertura y cierre de las electroválvulas y pues contar como apoyo, como les decía, dentro de un hardware más especializado, o bueno, mejor dicho, más complejo, como podría ser el de un computador. Además, los microcontroladores, como dijimos, las tareas no pueden ser únicamente de lectura, o sea, de sensado, sino también, pues a partir de un fenómeno pueden eh, accionar otro, o lo que sería, digamos, darle una función a un actuador. Entonces, por ejemplo, si tomamos el mismo caso de la medición de la temperatura, ¿sí? Podríamos hacer que el microcontrolador, dependiendo del rango o del valor que nos esté midiendo con ese sensor, si sobrepasa un valor determinado, podríamos hacer que en consecuencia también desde el mismo microcontrolador se encienda un ventilador, ¿sí? Para reducir esa temperatura. Y pues también, una vez que esa temperatura se haya reducido, entonces el mismo microcontrolador pues que proceda a apagar el ventilador. Pero entonces, como vemos aquí, estamos hablando de una serie de instrucciones, de métodos, ¿sí? Que de alguna u otra forma, pues en primera instancia tienen que llegar desde el sensor hacia el microcontrolador y de otro lado, pues también las órdenes del mismo tienen que llegar hasta el otro dispositivo. Entonces aquí es donde hablamos de
la necesidad de utilizar unos medios o modos de transmisión. Entonces, ¿a qué se refiere esto de los modos de transmisión? Se refiere al número de unidades, que serían los bits, que se pueden traducir de manera simultánea a través de unos canales de comunicación. Por ejemplo, entonces, teniendo en cuenta también la estructura, si ustedes recuerdan de la clase pasada, ahí definíamos precisamente esos canales de comunicación y cómo interactuaban a través de la unidad central de procesamiento y también las órdenes, cómo interactuaban con el exterior a través de los periféricos. Pero entonces, más adelante vamos a ver que hay dos tipos de arquitectura de cómo se manejan esos canales de comunicación. Actualmente, los procesadores no procesan un solo bit al mismo tiempo. Generalmente, pues, como les digo, en la actualidad, tienen la capacidad de procesar varios de estos bits a la vez. La mayoría, pues, digamos, en una escala de 1 byte o 8 bits. Y pues este es un tipo de conexión que se llama conexión en paralelo, que más adelante vamos a hablar de él. Pero entonces, si hay un tipo de transmisión en paralelo, entonces también tiene que haber un tipo de transmisión en serie. Entonces, definiendo las características son que la transmisión de los datos se realizan bit por bit a través de un canal de transmisión, ¿sí? Sin embargo, como coexisten en algunos ambientes los medios de transmisión en serie y los medios de transmisión en paralelo, entonces pues vamos a ver que en algún punto se va a necesitar de hacer una conversión de serie a paralelo y de paralelo a serie. Pues miren, aquí en el diagrama podemos ver un esquema donde hablamos de, bueno, un equipo A transmitiendo datos hacia un equipo B, ¿sí? Como ya habíamos mencionado, se van a transmitir cada uno de esos bits sobre un solo canal, o bueno, sobre una línea de transmisión. Suponiendo que tuviéramos una transmisión de 4 ciclos de reloj, ¿cuántos bits consideran ustedes que se podrían transmitir en ese lapso? Chicos, ¿Cómo es la pregunta, profe? o sea, teniendo en cuenta que tenemos una sola línea de transmisión y que estamos hablando de 4 ciclos de reloj, ¿sí? O sea, que asumiendo que en cada ciclo se va a transmitir un bit, entonces, ¿cuántos bits se transmitirían en 4 ciclos de reloj? De pronto en el diagrama también está la ayuda. ¿Cuántos bits serían entonces? Pues sí es un bit por ciclo, ¿no? Entonces serían 4. Exactamente. Entonces podemos decir en ese pequeño ejemplo, ¿no? De 4 ciclos, que realmente es un tipo de transmisión muy lento, ¿sí? Y pues la ventaja que podríamos mencionar frente a este tipo de transmisión es que la interferencia de la información va a ser menor, porque pues como tal no se van a traslapar, ¿sí? Con otras transmisiones, sino se van a interrumpir entre sí. Entonces, bueno, tengamos en cuenta esa característica, repito, entonces solo es una línea de transmisión y los bits se van a transmitir solo a través de esa línea. ¿Sí es claro, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Sí, profe, está claro. Listo, chicos. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es la transmisión en paralelo. Entonces, a diferencia del anterior, este consiste en transmisiones simultáneas de n cantidad de bits. Entonces, la ventaja que aparece aquí
es que se pueden enviar distintos bits por cada uno de los canales, ¿sí? Entonces, hablando físicamente de qué puede ser un canal de transmisión, podría ser un alambre o cable, ¿sí? Que pues se organizan de manera paralela. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez vieron en su interior un computador con conexión SATA que tenía como unas correas que tenían varios cables entre sí. A ver, veamos si no sé si tengo opción. ¿Sí lo han visto? Sí. Listo, entonces miren, en ese sentido generalmente, o bueno, de pronto para los que no lo han visto, eh, entonces que por cada cable entonces representaría cada una línea de transmisión, o sea, hay una correspondencia directa físicamente hablando. A ver, espera, por aquí lo están diciendo. Bueno, esta como esta de aquí, como esta gris. Entonces, teniendo en cuenta estos cables de aquí, pues podemos decir que cada uno de esos canales va a representar un canal de transmisión y que ese tipo de transmisión va a ser en paralelo. Entonces, como les decía, si yo tengo n líneas físicas, entonces voy a tener n canales que le corresponden. ¿Sí? Sin embargo, bueno, cuando ya se divide en esas líneas en subcanales, ¿sí? Se hace como una división de ancho de banda. Entonces, allí se puede también realizar una transmisión simultánea, pero con frecuencias diferentes. Entonces, bueno, miremos aquí. Si por ejemplo aquí yo tengo 4 canales de transmisión, ¿cierto? Bueno, hagámoslo en un ciclo de reloj. En un ciclo de reloj, ¿cuántos bits puedo transmitir? Con cuatro líneas de transmisión. 4. Igualmente 4. Entonces, miren, la diferencia está en que, mientras que en el serie tengo que utilizar 4 ciclos de reloj para transmitir la misma cantidad de información, aquí solo hago uso de un ciclo de reloj y transmito los mismos 4 bits. Pero entonces, como no todo es ideal, digámoslo así, se presenta un pequeño inconveniente en este tipo de transmisión. Entonces, recordando que como tal, cualquier dato en sí, cuando se lo transmite a través de dispositivos electrónicos, se convierte es en una señal eléctrica, ¿sí? Entonces, esos cables como tal, pues van a transmitir esa electricidad, ¿sí? Que pues para nosotros posteriormente, pues tendrán la forma de datos, pero en su forma básica, entonces va a ser una energía eléctrica, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al empezar a transitar esa corriente eléctrica a través de ese cable, ¿sí? Por efecto físico, va a producir un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Sí? Si ustedes, bueno, recuerdan la regla de la mano derecha, por ejemplo, entonces ustedes podrían tomar con su pulgar como la dirección de la corriente eléctrica. Mientras que la mano, o sea, si ustedes la rotan, ¿cierto? Eso le daría como el sentido sobre el eje del dedo pulgar. Ese sentido va a representar la dirección del campo eléctrico que se está generando. Pero entonces, ¿cuál es el problema de ese campo eléctrico? Que si esos cables como tal, esas líneas de transmisión están tan juntas, ese campo eléctrico que se está generando por ese primer cable va a incidir en el segundo. Y si estamos hablando del caso que estamos transmitiendo datos simultáneamente en esos diferentes canales, entonces el primero va a incidir sobre el segundo va a incidir sobre el tercero sobre el cuarto, y bueno, hasta que se complete el total de líneas de transmisión. Pero ¿cuál es el problema como tal? Que ese campo eléctrico que se está produciendo allí se va a manifestar como una especie de ruido. Y como tal el ruido va a empezar a distorsionar la información que allí se presenta. ¿Sí? Pero entonces, de alguna manera es un fenómeno físico que tiene que aparecer sí o sí. O sea, si hay un flujo de corriente eléctrica, entonces tiene que producirse un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, si nosotros al principio de la clase hablábamos de que la mayoría de sistemas
solucionaron ese problema. Digamos, no solucionaron, sino más vale que se sigue utilizando y que de hecho se utiliza más que que el dispositivo serie. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que podría ser una solución para eso? Cualquier idea, lo que se les ocurra. Como un tipo de aislante podría ser. Bueno, esa es una opción. Sí, de hecho hay muchos cables que tienen una capa de blindaje, ¿sí? Que la aísla de hecho frente a ruidos también de tipo atmosférico, ¿sí? Y de hecho también hay como una solución, podríamos decir, eh, un poco más sencilla. O sea, de hecho existe la que acabas de mencionar y existe como un complemento, podríamos decir, dependiendo del tipo de cable. De pronto ustedes han visto estos cables que se llaman los cables UTP, que son los cables que vienen agrupados de colores, que se utilizan normalmente en las líneas de teléfono, en las líneas de internet, en los routers y eso. ¿Sí, sí los conocen? Sí. Listo. Si de pronto han tenido la oportunidad de, bueno, cortar o abrir uno de estos cables, ¿cierto? ¿Qué característica tienen los cables que están en el interior? Están enrollados entre sí, entre pares. Exactamente. Están enrolchados. Exacto, exacto. Pensados. Exacto. Que, profe, que viene de colores también. O sea, pues cada tiene colorcitos, de Ujú. diferente colorcito. Listo. Entonces, miren, eso que ustedes llaman que está enrollado, digamos que está como en forma de trenza, ¿cierto? De hecho, ese cable, por la misma razón, también se le conoce como cable par trenzado, ¿sí? Y de hecho, los colores existen para que se establezca una convención en términos de la comunicación. Porque, pues, si por ejemplo yo en el origen conecto, no sé, para transmitir los verdes y para recibir los rojos, y del otro lado, pues los utilizan al contrario, entonces eso no va a producir, no va a transmitir nada, ¿sí? Pero entonces, como tal, el fenómeno, digamos, de afectación que se produce por el campo eléctrico, viene por ese sencillo proceso de enrollar los cables. Entonces, miren, hablamos de que la transmisión es en paralelo. Entonces, al estar en paralelo los cables, la incidencia del campo eléctrico que se produce es directa, ¿sí? Es directa sobre los cables aledaños. En cambio, al yo trenzar el cable, ¿sí? Vemos que la incidencia de pronto se desvía hacia otra dirección y no afecta tan directamente al cable aledaño, ¿sí? En ese sentido, pues también pues de alguna, como les digo, de una manera muy sencilla, se dio solución a este fenómeno. Porque como les decía, el flujo de corriente inevitablemente va a producir este campo eléctrico y este campo magnético. Entonces, de pronto, pues para que lo tengan en cuenta que esa es como la razón de ser, porque pues uno pensaría, ¿para qué tomarse tantas molestias? Si a fin de cuentas, por ejemplo, hay otros tipos de cables que simplemente están encauchetados alrededor y ya. Pero pues acá en términos de transmisión de información, esa es como la principal razón. ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente parte. Entonces, también habíamos dicho que como tal los dos sistemas coexisten, perdón. Entonces tiene que darse un fenómeno de una transformación paralelo a serie. Entonces, para ello, se utiliza lo que se denomina un registro de desplazamiento, ¿sí? Entonces, qué elementos se necesitan? Entonces, primero se necesita el registro, ¿no? El que se va a estar desplazando, y también se necesita que trabaje en conjunto con el reloj para que maneje, pues, los ciclos, a fin de que por cada ciclo de reloj, o sea, que digamos esté cuadrado, ¿sí? Bien. Entonces, por cada ciclo, entonces vaya entregando cada uno de los bits, ¿cierto?
digamos que de alguna manera, según el diagrama, pues como les digo, o sea, este registro va a ir pasando y conforme va pasando, cada uno de los bits se va a ir depositando en cada una de las casillas del registro, ¿sí? Por ejemplo, dicho de otra manera, imaginemos que, por ejemplo, este registro de desplazamiento es como un bus, y este bus tiene un vagón y un compartimiento para cada pasajero. Y pues que aquí están los pasajeros parados pues en la estación. Entonces, conforme va pasando el bus, va a ir abordando cada uno de los pasajeros hasta que pues el bus se llene por completo, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la importancia de que el reloj trabaje aquí y que de hecho esté sincronizado con el desplazamiento del registro? Entonces, miren, si por ejemplo yo empezara, tengo mi registro de 8 bits del registro de desplazamiento y tengo 8 bits que voy a meter aquí en este registro. Entonces, si por alguna razón se produjera un retraso, digamos de un ciclo, por decir algo, entonces el primer bit pasaría y no se almacenaría en ninguna posición del registro, ¿sí? Habiendo que, por ejemplo, este bit 0 quedaría por fuera y la posición 0 del registro estaría ocupada por el bit 1. Y al final quedaría un bit del registro vacío, ¿sí? Y también podría pasar lo contrario, que de pronto el desfase del registro de desplazamiento se indique que este pase adelantado, ¿sí? Haciendo que, por ejemplo, el primer registro quede vacío y los bits se empiecen a llenar con los registros siguientes. Y al final queda un bit en el aire y de todas maneras se produzca pérdida de información. Entonces de ahí es la importancia. ¿Sí es claro, chicos? Sí, señor. Listo, chicos. Bueno. Pasando al caso contrario, entonces, sería la misma manera y con los mismos elementos. Entonces necesitaríamos de un registro de desplazamiento y de un ciclo de reloj. Pero entonces, digamos, utilizando la analogía de hace un momento, en lugar de subirse los pasajeros del bus, ahora se van a bajar, ¿sí? Pero entonces, aquí, de cada pasajero se va a bajar en cada una de las estaciones, ¿sí? Entonces, lo mismo. Si, por ejemplo, está desfasado el reloj del registro, entonces el bit, pues va a caer por fuera de la estación, digámoslo así, y ese dato se va a perder. Y ya los otros registros se van a empezar a ocupar a cada una de su estación, pero va a quedar una estación vacía, ¿sí? Entonces es lo mismo, pero pues al revés, para decirlo en resumen. ¿Listo? Bueno, entonces ahora recordamos la arquitectura de los microcontroladores. Entonces habíamos dicho que todo microcontrolador, sin importar qué tan sencillo o qué tan sofisticado sea, va a tener estos elementos. Sí, entonces tenemos un reloj, tenemos una CPU, tenemos una memoria interna y una parte de entradas y salidas, que pues van a comunicar los datos al exterior a través de periféricos. Igualmente, entonces tenemos la CPU, ¿sí? Con una unidad aritmético-lógica y una unidad de control. Y todos ellos interactuando a través de registros. Lo cierto es que esta es la arquitectura general. Sin embargo, según la arquitectura, digamos, específica que utilice, vamos a ver que hay unas características que diferencian una de la otra. Pues no me refiero a estas dos porque esta es un subconjunto de lo que está aquí. O sea, este es como maximizar esta unidad central de proceso y sacar la parte para ver qué elementos la conforman. Entonces, resaltando la arquitectura de microcontroladores, ¿qué podemos encontrar? En primer lugar, los periféricos, que serían aquellos dispositivos o aquellos elementos que le permiten al microcontrolador realizar funciones adicionales, ¿sí? Es decir, que en el diseño base, estos elementos son opcionales, ¿sí? Y que dependerá, pues, del modelo de microcontrolador y de las necesidades del cliente, ¿sí? Entonces, un microcontrolador con las mismas características base
podrá contar con más periféricos, menos periféricos, mejores periféricos o peores periféricos. Y eso ya dependerá también de la referencia. ¿Qué otra característica tienen estos periféricos? Que se pueden montar externamente como un chip dedicado y conectados al microcontrolador. ¿Listo? Ahora hablando del oscilador. Entonces, el oscilador hace referencia específicamente a lo que hablábamos hace un momento, al reloj. Entonces, toda unidad de procesamiento va a necesitar un reloj para ejecutar las instrucciones, ¿sí? Para darle esa periodicidad y pues digamos alternar entre otras instrucciones que pueda contener el código. ¿Qué es en sí el oscilador? El oscilador entonces es un tren de pulsos, ¿sí? Que va a marcar la velocidad de la CPU. Y pues este tren de pulsos se consigue con la señal que produce el oscilador, que pues normalmente viene integrado en los microcontroladores y que también pues se puede colocar de manera externa. ¿Sí? Entonces miren, si regresamos nosotros a esta diapositiva de aquí, podemos ver que aquí este microcontrolador internamente tiene un oscilador, ¿sí? Y que de hecho que como les mencionaba también se puede poner de manera externa. Aquí entonces, si nosotros vemos más de cerca, aquí está Arduino, ¿sí? Aquí vemos que tiene su respectivo microcontrolador con su respectivo chip, ¿sí? Que comúnmente, en este caso, el oscilador para el Arduino, por lo menos para este integrado, para este microcontrolador, internamente tiene uno de 4 MHz, ¿sí? Un oscilador de 4 MHz. Sin embargo, el Arduino a veces tiende a utilizarse para tareas mucho más complejas y que de pronto, dependiendo de la cantidad de código, de la cantidad de periféricos que se utilicen, pues va a hacer o va a necesitar mayor velocidad o mayor, digamos, ciclos de reloj para poder ejecutar más instrucciones. Entonces, es por esta razón que aquí esta tarjeta tiene integrado dentro de sí otro oscilador, ¿sí? Que físicamente corresponde a un cristal de cuarzo. Y dependiendo de las características de ese cristal de cuarzo, pues puede dar mayor velocidad externa. Entonces, ya les decía, aquí tengo 4 MHz y acá tengo esta parte metálica que ustedes pueden ver aquí. No sé si miran que la estoy señalando con el puntero, ¿sí? Que está justo aquí al lado. Este elemento corresponde al oscilador externo, que en este caso es un oscilador de 16 MHz, ¿sí? Entonces que va a entrar a darle apoyo para el desarrollo de las instrucciones de este Arduino. ¿Sí? ¿Sí lo pueden observar? Sí, profe. Listo, bien chicos. Entonces recordemos, pues más adelante vamos a hablar de lo que también es un temporizador, pero hay que tener claridad sobre el mismo. Sí, que realmente, o sea, a pesar de que los dos están relacionados de alguna manera o uno los puede relacionar con lo que es el tiempo, no son lo mismo. ¿Sí? Entonces, continuando, tenemos el conversor análogo digital, que ya dijimos que en esencia casi todos los dispositivos lo tienen por la necesidad de convertir la señal de tipo análogo a una señal digital. Entonces, este módulo lo que sirve, ¿sí? Si recordamos, nosotros tomábamos como parámetros que existe una convención acerca de los valores de voltaje, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, si tenemos un 5 voltios, se lo asocia con un 1 lógico, y tenemos 0 voltios, se lo considera como un 0 lógico. Obviamente, eso también está determinado por unos rangos según el sistema que se utilice. Pero entonces, este conversor análogo digital va a, digamos, en el caso de que se introduzcan valores que no sean digitales, pues los va a transformar a esas escalas que les menciono, para poderlos trabajar y pues relacionarlos con una equivalencia de un número binario. Pues como característica adicional, estos conversores que ya vienen integrados son de gran precisión y pues se utilizan, por ejemplo, en aplicaciones muy concretas. Entonces, un ejemplo de ello podría ser el osciloscopio digital, que si de pronto, bueno, no sé si lo han visto.
Un osciloscopio pues me permite pasar a través de señales y pues poder ver como cuál es el efecto que se produce dentro de sí. Entonces, miren, aquí tenemos un osciloscopio, entonces vemos que aquí podemos ver el transcurso de la onda, si hay alteraciones, perdón, y hacer una comparación de tiempo, con frecuencia, y bueno, entre otras características. Entonces aquí sí es muy importante que esta señal, por ejemplo, de tipo analógico, se pueda caracterizar a digital a través de las escalas que allí aparecen, ¿sí? Y del otro lado, pues sacar los datos que de pronto a mí me interesan en un formato digital. Hablando de los temporizadores, ¿sí? Lo que entran a hacer así por en sí son lo que me permite controlar de manera independiente los procesos que se ejecutan dentro del microprocesador, ¿sí? Y que además se puedan utilizar en cualquier tarea, ¿sí? Entonces, mientras que el oscilador controla la velocidad, el temporizador controla en qué momento va a entrar a actuar un proceso o en qué momento va a entrar a actuar el otro, ¿sí? Entonces es como, digamos, delegar esa parte, ¿sí? Para poder ejecutarlo de manera, digamos, entre comillas, simultánea. Eso para que vayan teniendo en cuenta esa diferenciación. Aquí tenemos otro elemento muy importante, que es el PWM, lo que también es conocido como modulación por ancho de pulso, que es una técnica muy utilizada en la electrónica digital. Entonces, ¿cuál es la característica que tiene? Es que esta modulación se utiliza para, digamos, como su nombre lo indica, modular señales y pues, digamos, ejecutar una duración de un fenómeno que de pronto no se puede desde el punto de vista digital. Si nosotros vamos a lo básico de lo que es una señal digital, y teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, pues es una señal que pues tiene dos estados únicamente, o sea, un estado alto y un estado bajo. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si yo tuviera un interruptor de un bombillo, ¿sí? O sea, con ese interruptor, o yo lo enciendo, o yo lo apago, ¿cierto? Pero difícilmente con ese mismo interruptor yo podría, digamos, ponerlo en un término medio el interruptor y hacer que la lámpara pues empiece como a aclarar menos o aclarar un poco más, ¿sí? Desde el punto de vista digital pues sería difícil, por lo que les digo, solo hay un estado alto o un estado bajo, ¿sí? Pero entonces aquí es donde aparece esta modulación. Entonces esta modulación lo que me permite es controlar el espacio, digamos, en el que esta señal, ¿sí? Se encuentra en alto o se encuentra en bajo, ¿sí? Para, digamos, generar esa, entre comillas, ilusión de, digamos, de graduar la intensidad de la luz, podríamos decir. Claro que esta técnica se utiliza para muchos otros elementos. De hecho, más adelante en la parte práctica vamos a hacer una práctica que va a hacer uso de la modulación por ancho de pulso. Pronto para que les quede más claro. Lo importante es tener en cuenta este concepto y pues la utilidad como tal en la electrónica. Entonces, que aquí aparece un concepto que se llama el duty cycle o lo que también se denomina ciclo de trabajo. Entonces, ¿a qué hace referencia ese ciclo de trabajo? Hace referencia a la duración, ¿sí? Que va a tener esta señal en alto con respecto a su duración en bajo, ¿sí? Entonces, bueno, pongámosle aquí. Bueno, pongámosle así como una señal cuadrada. Listo, entonces si nosotros tomamos, por ejemplo, esta señal cuadrada de aquí, nosotros pues a perspectiva podríamos decir que el tiempo que está en alto dura lo mismo que el tiempo que está en bajo, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podemos decir que ese ciclo de trabajo de esta señal, o al menos de este fragmento, ¿sí? Tiene un duty cycle del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que esta señal va a estar el 50% del tiempo en alto y el otro 50% en bajo, ¿sí? Sin embargo, aquí pues podemos ver que esta señal es periódica. Pero entonces, ese primer punto, no importa cuánto dure el alto o cuánto dure el bajo, este ciclo de aquí se tiene que repetir. Si nosotros volvemos aquí a la diapositiva, entonces vemos que nuestro ciclo vendría a ser esta señal de aquí, de 0
a T, ¿cierto? Bueno, hagámosle un poquito de zoom. Entonces sería esta señal que va de 0 a T. Ese va a ser nuestro ciclo de trabajo, o bueno, nuestra señal, que, como vemos, se va a ir repitiendo periódicamente con la misma duración. Entonces, si nosotros viéramos esta señal de aquí, o sea, si nosotros este fragmento de 0 a T lo tomáramos como un 100%, ¿sí? Vemos que la señal de bajo es más ancha o dura más que la señal del alto, ¿cierto? Entonces, aproximadamente, pues digamos al ojo, podríamos decir, podemos mencionar que en este ejemplo de aquí, en esta señal cuadrada, el duty cycle o el tiempo que está en alto es aproximadamente del 30 o 33% con respecto al resto del ciclo. ¿Sí se entiende esa parte, chicos? ¿Sí es claro? ¿O tienen alguna pregunta? Es claro. ¿Sí? Listo, chicos. Igual cualquier cosa que de pronto no les quede claro, por favor, pues pregunten o escriben en el chat y pues ahí vamos aclarando un poco más la temática. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, de momento es para que tengan claro el concepto, ¿sí? Y pues ya más adelante, pues ya lo veremos en la práctica. Bueno, otro elemento muy importante dentro de la arquitectura de microcontroladores son los puertos de comunicación. La importancia de ello radica es que permite expandir las funcionalidades que tiene el microcontrolador, ¿sí? Porque si ustedes, por ejemplo, tienen un microcontrolador de 16 pines, ¿sí? Y apenas tienen periféricos para 4, pues digamos que se está subutilizando el dispositivo, ¿no? Y entonces, dependiendo del dispositivo que quieran agregar, pues van a tener que habilitar más pines y pues toda esa habilitación se va a dar a través de los puertos de comunicación. Entonces, estos pines cuando se pueden configurar como puertos de comunicación, pueden conectarse inclusive con otros microcontroladores, con otros computadores o con otros circuitos, ¿sí? Entonces, en sí, estos puertos de comunicación, como ya su nombre lo indica, es la forma como el microcontrolador interactúa o se comunica con otros elementos. En esta categoría, pues también existen diferentes puertos de comunicación que pues pueden llegar a funcionar de manera diferente, pero cumplen con el mismo propósito. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, dependiendo pues también del número de patas o de pines que tenga el microcontrolador y que incluso del número de pines que tenga habilitado específicamente para ese propósito. ¿Listo? Entonces, hay muchos de estos puertos que ya son más familiares para ustedes. Por ejemplo, tenemos los puertos USB y de pronto otros que pueda que no sean tan familiares como son el SPI o el I2C. Sí que pues ellos habilitan la comunicación con otro tipo de elementos. Por ejemplo, aquí tenemos en el diagrama un circuito integrado y esto que está coloreado en rojo serían los pines que se van a utilizar para comunicación a través de un puerto que se denomina JTAG. Sí, de pronto pues, a ver, bueno, veamos de una vez qué es un JTAG. Entonces, el JTAG lo que me va a permitir, por ejemplo, si ya hablamos en términos de programación, es enviar las instrucciones desde el computador hacia un microcontrolador. Bueno, este es un ejemplo, pero realmente existen de muchos tipos. Entonces, como ven, aquí tenemos una serie de entradas que se van a conectar hacia la tarjeta y pues el otro punto pues que va a ir conectado directamente del ordenador pues a la tarjeta, ¿vale? Pero entonces ese pin, como les decía, eso va a estar presente en distintos dispositivos. De hecho, no sé si de pronto alguno de ustedes tuvo la experiencia de algún celular que tuvo un viejito, hacer lo que se denomina rutearlo o montarle otro sistema operativo al teléfono. No sé si alguno de ustedes experimentó con esa parte. Yo sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo te fue con la Ujú. experiencia? Pues se puso como más lento el celular y sí, no funcionó muy bien que digamos. Listo.
¿Alguien más que haya tenido una experiencia con esa parte? Si quieren por el chat, no necesariamente pueden responder con el micrófono. Nadie nunca, o por lo menos, pues digamos que conozcan el concepto de que en qué consiste pues rutear un teléfono. ¿Rutear, dijiste, profe? Sí, rutear el teléfono, o sea, instalarle otro sistema operativo. Entonces, eso es como darle más privilegios al celular, o sea, de que desbloquear algunas opciones que no se pueden desde el celular. Exacto, pero entonces, como bien saben y como bien recomiendan también, si una persona está dispuesta a rutear su teléfono, pues va a entrar a tener permisos, como ya lo mencionó acá Jason, pues que de pronto pueden resultar interfiriendo o metiéndose en lugares donde no deberían, ¿sí? Con permisos de administrador. Exacto, ¿sí? Que bueno, de pronto los que han manejado Linux, pues también pueden llegar a saber los riesgos de meterse demasiado a fondo sin saber muy bien dónde se está metiendo. Pero entonces, también para los que llegaron a rutearlo, pues de pronto en algún punto, pues como nos cuenta la experiencia Kayurani, pues sería el punto de que de pronto ya lo ve muy lento, entonces decide de pronto cambiar a otro, o de pronto pues también volver al sistema original. Y pues han habido casos de pronto, si no les ha pasado a ustedes, pues probablemente al amigo de un amigo, etcétera, ¿sí? Que tratando de volver el teléfono a su punto original, pues el teléfono se daña. O sea, como se utiliza la expresión popular, pues al final el celular ya no sirve para nada y termina siendo un bonito, costoso y pesado pisapapel. ¿Sí? Porque como tal, se pierde como fracciones del código, por así decirlo, ¿sí? Que de pronto pues impiden que el teléfono vuelva a arrancar con otro sistema operativo. Sí, o sea, digamos lo que en un computador sería la unidad de boteo. Sí, o sea, si no tenemos el boteo, pues el sistema no va a arrancar sencillamente. Sí, entonces es algo tan que parte desde de lo básico, digamos, de ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos que un usuario promedio, si le llegara a pasar esa mala experiencia, pues ya no tiene más otra forma, porque de hecho lo que implica que se pierda esa información es que se pierden los controladores del hardware, o sea, lo que, por ejemplo, digamos, haciendo analogía, en el que les digo, en el computador sería que, por decir algo, ustedes lograran encender su computador, pero pues no funcionará la pantalla, no funcionará el teclado, no funcionará el mouse, porque no están los controladores asociados a ellos. Y de hecho eso viene desde el principio, desde el firmware. Entonces el boot lo que se encarga es de cargar todos esos elementos para que, como digamos, la parte del software de bajo nivel permita al computador interactuar directamente con el hardware y manejarlo. Entonces en el celular, eso implicaría que si esa parte se pierde, pues no va a haber un controlador que le diga al celular cómo funciona el puerto USB o micro USB que tenga su celular. Entonces, lo que en principio, digamos, se había utilizado para cargar el sistema operativo desde el computador al celular vía USB o micro USB o puerto USB-C, lo que sea, pues ya no se va a poder hacer porque no lo va a poder interpretar. Entonces, al igual que todo circuito, o bueno, digamos, todo electrodoméstico, todo dispositivo electrónico, va a tener un circuito integrado dentro de sí, algo muy similar a esto, ¿sí? Y como tal, ese circuito también va a tener este puerto de comunicación, ¿sí? Entonces, lo que les decía, pues ya un usuario intermedio ya de pronto se sale eso de las manos, pero ya una persona que ya ha interactuado más directamente con este tipo de hardware puede recuperar ese teléfono y, por ejemplo, ese bootloader que se perdió, ¿sí? Lo podría enviar directamente a través de estos puertos de comunicación, utilizando un JTAG. Sí, que el JTAG, pues del otro lado ya tendrá una interfaz para conectarlo con el computador vía puerto serie o, bueno, o cualquier otra interfaz, y pues enviar directamente ese boteo a el microcontrolador que tenga, pues en el circuito su celular.
Y pues listo, una vez que ya se tenga el booteo, entonces de pronto ya se puede arrancar y se le puede volver a cargar un sistema operativo. Entonces, como ven, por más de que de pronto esto no esté como a simple vista, es de mucha utilidad. Y entonces de pronto como para ilustrar un poco mejor el alcance de un puerto de comunicación y que de pronto no lo podemos encontrar pues tan visible como un USB o un micro USB. Ahora, ya que hemos hablado de todo esto, de la comunicación y demás, pues existe una parte importante que son los registros, que también ya lo mencionamos en la parte de la transmisión serie paralela o en la conversión. Entonces, como tal, el registro viene a ser como una celda de memoria, ¿sí? Que pues en términos físicos es un circuito que entra a memorizar el estado de un byte. Y como tal, dentro de la CPU, dependiendo de la capacidad también, pues vamos a encontrar muchos registros para almacenar todos esos cambios de estado en esos bytes. Entonces, para ello, pues también va a haber una señal que va a ser de escritura y una señal de lectura. Entonces, para que lo tengamos en cuenta allí. Aquí existe la parte importante, digamos, de una clasificación que son los registros SFR, ¿sí? Que pues si nosotros vemos, así como existe una equivalencia física para algunos registros, algunas funciones, ¿sí? También existen algunas partes internas. Digamos que hay algunos registros que se pueden denominar como de propósito general, que de hecho es sobre los que vamos a trabajar, los cuales pues se pueden programar con, digamos, como entradas, como salidas, como lo que ustedes quieran. Pero entonces aquí aparecen los registros SFR, que son registros que son de funciones especiales y que esas funciones especiales vienen predeterminadas por el fabricante, ¿sí? Entonces, estos bits están conectados directamente a unos circuitos internos del microcontrolador con elementos, digamos, primordiales y que tienen todos los microcontroladores. Entonces podríamos mencionar, por ejemplo, los temporizadores, los osciladores, convertidores analógico-digitales, entre muchos otros, ¿sí? O sea, son registros que van a manejar directamente el funcionamiento de esos circuitos y como tal, pues le van a dar la funcionalidad base al microcontrolador, ¿sí? Entonces, esos estados o esos registros SFR vienen ya dados, como les dijimos, fijados dentro de un programa que viene desde el fabricante. Sin embargo, pues dependiendo del nivel de programación, pues hablando un poco del ruteo, se pueden llegar a alterar, ¿sí? Lo cual puede ser muy riesgoso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando ya entremos a la programación, ¿sí? Con el lenguaje de ensamblador, vamos a resaltar la importancia de las instrucciones y cómo se tiene que tener claridad sobre a qué registro estoy entrando y qué registro estoy, digamos, borrando o sobreescribiendo, ¿sí? Para evitar este tipo de problemas. Entonces, para que lo recuerden, digamos, son registros que en esencia no se tienen que tocar, ¿sí? A menos que se tenga un conocimiento de antemano sobre los cambios que se van a hacer. Entonces, cuando ya entremos en la programación, vamos a hablar un poco más de esto, vamos a retomar este tema. Bueno, puertos de entradas y salidas. Entonces, van a hacer lo que, pues, bueno, a través de los periféricos van a conectar el microcontrolador con otros dispositivos o otros elementos, ¿sí? Los puertos de entrada y salida, pues, o bueno, los pines de propósito general que mencionábamos hace un momento, son los que se puede, digamos, cambiar el estado, sea como entradas o como salida, según la funcionalidad que queramos o el elemento que vayamos a conectar a ellos. Por ejemplo, si yo tengo un dispositivo, un microcontrolador que lo he programado para que encienda y apague 3 LEDs, ¿sí? Y que pues que además monitoree 5 sensores y que también tenga el manejo de unos botones. Si por ejemplo, bueno, hablemos solo de los LEDs y hablemos de la parte de entrada y salida de un microcontrolador. Y si ustedes fueran a conectar unos LEDs bueno, digamos esos 3 LEDs en 3 pines, ¿cómo deberían configurar esos 3 pines? ¿Como entradas o como salidas? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir? Listo, chicos. O sea, listo. Digamos que yo tengo un microcontrolador y tengo que conectarle a él 3 LEDs. Entonces yo a nivel de código, yo sé que los puedo
programar como entradas o como salidas, los pines a los que voy a conectar los dispositivos. Entonces, si yo conecto 3 LEDs, ¿cómo debería configurar esos pines? ¿Como entradas o como salidas? ¿Como salidas? Como salidas. ¿Alguien que diga que como entradas? ¿O todos están de acuerdo en que sea como salidas? O no sé. ¿Sí? ¿Alguien más que apoye o alguien que contradiga esa parte? ¿No Al se momento podría de las dos maneras? de las dos maneras. Bueno, podría ser, pero bueno, establezcamos primero esa parte. Ahorita dejémosla tu pregunta en stand-by y ahorita que expliquemos el por qué, de pronto ya te vas a dar cuenta si se puede o no se puede y digamos, más que todo, si sería conveniente o no hacer. ¿Sí? ¿Alguien más que de pronto diga que sea como salida o alguien que diga como entrada? De hecho, ya tenemos dos respuestas, una que sea como salida y otra que sea de las dos formas, entrada y salida. Lo apoyo como salida. Como a salida. Listo, ¿qué dicen los demás? Salida, profe. ¿Salida? Listo. Bueno, entonces vamos a decir que la respuesta correcta es salida, efectivamente. Pero entonces, ¿por qué es una salida? Pues vuelve y juega. Recordemos que los datos y transmisión de datos y todo eso son en esencia son señales eléctricas, ¿sí? Y que esas instrucciones pues van a venir desde el microcontrolador. Entonces, si yo quiero encender un LED, ¿sí? Entonces tendría que el microcontrolador enviar una señal eléctrica, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde la tendría que enviar? Por una salida, o sea, tiene que sacar esa señal, ¿sí? Entonces, esa señal eléctrica, si yo tengo ese pin como salida, entonces efectivamente la señal eléctrica va a salir y va a encender el LED, ¿sí? Entonces, para la pregunta de hace un rato, si por ejemplo yo lo hubiera puesto como entrada, ¿ustedes creen que se enciende o no se enciende el LED? No se No, no enciende. se enciende. No, no creo. Exacto, chicos, no se encendería porque pues el LED sería como un tipo de dispositivo activo. Es decir, que depende de una señal eléctrica para funcionar. Y pues si ustedes ven un bombillo por sí solo no tiene energía, no tiene energía. ¿Sí? Entonces la energía vendría dada por el microcontrolador y la señal que le envíe. ¿Sí? Ahora, si yo lo tengo configurado como salida, ¿puedo apagar el LED? Sí, pruebe porque Sí, le cortaría la corriente y ya no llegaría pues energía. Exactamente, esa es la respuesta. Sí, o sea, simplemente deja de enviar la señal y ya, se apaga. Y eso es todo. Listo, ahora sí pasemos al otro caso. Si yo quiero conectar unos sensores, entonces, ¿cómo debería programarlo? ¿Como entradas o como salidas? entradas y salidas. De Entradas y entrada, salidas. profe. Listo, un voto para entrada, un voto para entradas y salidas. ¿Quién más vota? Entradas y salidas, listo. ¿Alguien más? Chicos, Entrada, profe. entradas, listo. Bueno, tengámoslo allí. Listo, la respuesta correcta es entradas. ¿Por qué? Entradas y salidas, listo. Bueno, dejémosla en stand-by lo de entradas y salidas. Bueno, empecemos con la parte de las entradas. Entonces, ¿por qué sería como entradas? Recordemos que entonces un sensor lo que va a hacer es transformar un fenómeno físico, un fenómeno analógico, ¿sí? Y convertirlo en una señal eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué les digo? El sensor, pues va a enviar una señal eléctrica, ¿sí? Y esa señal eléctrica, pues en sí es un dato. Y el dato, pues tendría que llegar al microcontrolador para poderlo convertir, analizar y procesar. Entonces,
como bien dijeron, es una entrada, o sea, porque está entrando la señal eléctrica desde el sensor, ¿sí? Profe, pero para ¿Sí? activar el sensor no hay que, pues, que le salga una señal eléctrica. Listo. Bueno, eso nos lleva a un punto que, pues, bueno, adelantándonos un poco. Todo dispositivo, pues, para funcionar tiene que estar conectado, o sea, tiene que estar energizado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, su computador tiene que estar conectado a un adaptador de corriente, pues siempre, una vez que se le acabe la batería, o si es de escritorio, pues tiene que estar conectado. Y pues el sensor, obviamente, para funcionar va a tener una señal eléctrica, pero esa señal eléctrica es para que el dispositivo funcione, ¿sí? De hecho, el microcontrolador también necesita de una señal para poderlo hacer funcionar, por decirlo a grosso modo. De hecho, digamos, el primer pin de los microcontroladores generalmente es el pin de voltaje. Y el otro pin que está al otro extremo, o bueno, dependiendo de la distribución de la estructura, pues va a tener otro pin que es la tierra. Hagan de cuenta como un enchufle, ¿sí? Pues un enchufle va a tener un terminal positivo y un terminal negativo. Y una vez que ustedes lo conecten, cierran el circuito y hacen que el dispositivo funcione, ¿sí? Entonces, en ese término, de hecho, más adelante también vamos a entrar a definir lo que son, pues, el VCC, el VIN y demás. Entonces, aquí vamos a caracterizar que una cosa es el voltaje de polarización, podríamos decir, o sea, el voltaje que me va a hacer funcionar el dispositivo, y otro es el voltaje como señal que produce el dispositivo, que digamos que por un lado tenemos la señal eléctrica para funcionar y la otra es la señal que contiene datos, que contiene información. Pero sí, entiendo tu punto. No sé si de pronto con eso quedó claro. Sí, sí, señor. Ah, listo. Bueno, con respecto a lo de entradas y salidas. Entonces, si el sensor, o sea, el sensor ya dijimos que lo que hace es convertir un fenómeno a una señal eléctrica y de pronto esa señal eléctrica de por sí no me dice nada, a menos que yo lo pase a través de una unidad de procesamiento o bueno, de un microcontrolador, pues entonces como tal sería un dispositivo que entrega información. Pero, o sea, si yo le envío algo, probablemente termina siendo un cortocircuito del sensor. Sí, porque él tiene, digamos, desde fábrica habilitado ese canal para transmitir, más no para recibir. De lo que podríamos hacer relación es que, por ejemplo, digamos, de un pin, podemos recibir el dato del sensor, o sea, configurado como entrada, y si habláramos del ejemplo que hablamos al principio, o sea, que ese sensor fuera un sensor de temperatura, y que queramos que se encienda un ventilador, entonces vamos a tener que enviar esa señal a través de otro pin sobre el que esté conectado el ventilador, y el cual lo va a activar o desactivar. Entonces, por ejemplo, ya que vamos sobre esta línea, si yo quisiera hacer eso, ¿no? Entonces ya dijimos que el sensor entonces sería en sí un dispositivo de entrada, y quiero que si se sobrepasa cierto valor de temperatura, se encienda un ventilador. Entonces, si yo conecto ese ventilador al microcontrolador, ¿cómo debería configurar ese dispositivo? ¿Como entrada o como salida? Salida. Salida, chicos, exactamente. Sí, porque así mismo como un interruptor, pues si hay una señal eléctrica, así como el caso de los LEDs, pues se va a encender el ventilador, si no, no lo va a hacer. ¿Listo? Ahora, en el ejemplo que vimos en la diapositiva también se habla de unos interruptores, de unos botones. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo, bueno, voy a conectar un botón, ¿cómo lo configuraría? ¿Como entrada o como salida? Entrada. Listo, tenemos un botón para entrada. ¿Quién más? Depende de la configuración como se requiera. Ujú. Ah, Marín, qué mal. Bueno, igual la clase va a quedar grabada y cualquier cosa, pues ahí lo puedes consultar lo que estamos discutiendo ahora. Listo, bueno, tenemos 2 votos para entrada. Bueno, entonces, bueno, sí, la respuesta sería como entrada. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un interruptor, ¿sí? Hablemos de un circuito básico, ¿sí? Tengamos de un lado una fuente y del otro lado un bombillo, ¿sí?
Ahora, si yo el interruptor lo presiono, ¿qué es lo que pasa? El circuito se cierra, ¿sí? Entonces, hay un flujo de corriente, o sea, el voltaje que está desde la fuente, pues produce corriente y llega hasta el bombillo y lo enciende, ¿sí? Entonces, resumiendo ahí, estaríamos dando paso a una corriente. Y esa corriente o esa interrupción, ¿quién la tiene que leer? El microcontrolador. Entonces, por lo tanto, esa información tiene que recibirla, más no enviarla, ¿sí? Porque digamos que yo sacara una señal del microcontrolador, mientras que yo no produzca un accionar, pues eso no va a pasar, no va a pasar nada. Y es que de hecho, estos pines o estos botones comúnmente se conectan desde una fuente de voltaje hacia tierra, y eso pues va a dar lo que les decía, el efecto de cerrar el circuito y enviar una señal. ¿Sí? ¿Sí es claro, chicos? ¿O hay más o menos? Sí. Sí, profe. Vale, chicos. Bueno, entonces continuamos. Un pequeño ejercicio mental ahí. Ya más cuando ya entren a la programación, pues ya lo van a tener digamos que pensar más. Bueno, tenemos la unidad de memoria. Entonces la unidad de memoria es la parte del microcontrolador utilizada para almacenar los datos, ¿sí? Como su nombre lo indica. ¿Listo? Bueno, cada dirección de memoria hace referencia a una localidad de memoria, ¿sí? Y pues ese contenido de la localidad de memoria se puede leer, se puede escribir, o se puede acceder a ella al direccionarla. ¿Listo? Entonces, como para ver cómo interactúan estas dos partes, la parte de la dirección, vamos a mencionar el ejemplo de formatear un disco, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, miren, lo que pasa, o sea, es que, por ejemplo, bueno, mejor dicho, no cuando formateamos, cuando borramos alguna información, algún archivo. Entonces, por ejemplo, no sé, a ustedes se les borra un documento cualquiera, y entonces, pues uno ve que hay softwares, ¿sí? Que permiten recuperar esa información, ¿sí? Habrán versiones gratuitas que empezarán a recuperar cuánto documento se atraviese y lo recuperarán sin un nombre. Entonces, pues que tendrán que abrir cada documento para saber cuál es el que se les perdió, el que se les borró por accidente. Pero entonces uno piensa, ¿cuál sería, o bueno, por qué se puede recuperar esa información si supuestamente está borrada? Es por esta relación de aquí, la parte de direcciones y de localidad. O sea, que digamos que un archivo o una información, pues, entre comillas, realmente no ha sido borrada. Lo que se ha borrado es la dirección que me permite acceder a esa localidad de memoria donde está alojado el dato que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen en sí estos software? Lo que empiezan es a probar distintas direcciones, dicho lo grosso modo, como que hasta que le pegan, ¿sí? Y detectan el archivo que uno requiere recuperar. Sí, pues hablemos de un software que ya que tiene todo, pues la versión paga, que me permite decir, bueno, yo perdí tal archivo, lo borré de tal fecha a tal fecha, búsquelo, recupéralo. Entonces él, digamos, en ese lapso y en eso demás, pues ya tiene un rango restringido de direcciones que le va a permitir con mayor facilidad volver a recuperar ese archivo. O bueno, volver a recuperar el acceso a esa localidad de memoria. ¿Sí? Entonces ese sería como el funcionamiento de ese tipo de software. Entonces esa es la importancia entre sí. Entonces, a pesar de que esté la localidad allí, si yo no lo puedo direccionar, pues no puedo acceder a él. Hagan de cuenta también como en la programación cuando ustedes utilizan los punteros, ¿sí? El puntero tiene que estar apuntando a algo, porque si no está apuntando a nada, pues no lo van a poder, digamos, utilizar o enviar la información, ¿sí? Pues dicho lo así a grosso modo. Entonces, es una forma como de entender cómo funciona esta mecánica internamente dentro del microcontrolador. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta?